suben de precio a partir del lunes a las 6 de la mañana. El diésel sufre el mayor impacto con un incremento de un lempira con 44 centavos por galón. Capturan en El Porvenir Francisco Morazán a 5 integrantes de la banda de los mojados con más de 1 millón de lempiras en efectivo, armas y droga. Ex vocera de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI, Ana María Calderón, advierte que no elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto podría llevar a Honduras al descontrol y que ello demuestra que no hay un verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción en Honduras. Ya son más de 2.000 personas fallecidas a causa del terremoto en Marruecos, mientras que más de 1.000 personas están en estado crítico. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Vamos rápidamente con las informaciones en esta emisión de las 6 de la tarde en Noticieros Hoy Mismo. Y vamos a saludar a nuestros colegas periodistas con señales en vivo en diferentes puntos de la capital y del país. Está Kenia Chinchilla en San Pedro Sula, Gustavo Bustío con un hermoso atardecer de fondo desde La Ceiba, y aquí en Tegucigalpa está Marlon Escobar. Lo último en noticias. Esto es Lo Último en Noticias. Antes de ir con informes de nuestros colegas en diferentes partes del país, ha brindado declaraciones la ex vocera, por muy corto tiempo en realidad, porque sustituyó a Juan Jiménez Mayor, la ex vocera de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la señora Ana María Calderón, y ha reaccionado sobre el tema de la no elección todavía del fiscal general del Estado y el fiscal general adjunto, y los estira y encoge que hay de diferentes sectores políticos, las diferentes bancadas, para no aprobar por mayoría calificada o no respaldar con mayoría calificada las dos propuestas que de momento se han presentado como nominativas. Pues ha dicho la doctora Ana María Calderón que es lamentable que no se elija al fiscal general y al fiscal general adjunto, porque eso podría llevar a Honduras a un descontrol. La ex vocera de la fenecida MASI lamentó que todavía no se ha producido la elección del fiscal general y fiscal adjunto, y dijo que es preocupante que ya transcurrieron 9 días y no se ha logrado consenso para elegir a las autoridades de la Fiscalía hondureña. Valoró el trabajo de la Junta proponente de nominar en el tiempo estipulado a los 5 aspirantes para ostentar la máxima silla del Ministerio Público, pero dijo que es increíble que no se haya seleccionado de los 5 candidatos quién será el fiscal general y el adjunto. Calderón agregó que que sigue con mucho interés la elección de las autoridades del Ministerio Público hondureño, del cual citó, merece tener una estabilidad y más en un país como Honduras, que está a la espera de la Sisi. Y además dijo que el encargado de ocupar el cargo de fiscal general debe ser un gerente público, un funcionario independiente que logre revertir las altas cifras de impunidad que se mantienen en Honduras. Escuchamos una parte de las declaraciones de la señora Ana María Calderón brindadas a la radioemisora HRN. Es preocupante que han pasado ya 8 días, 9 días desde que el Congreso tenía la obligación de elegir al fiscal general y hasta ahora no hay una cabeza en el Ministerio Público. Recuerda que yo estuve en junio justamente porque estaba la Junta Proponente en pleno proceso de selección de los candidatos idóneos para que pudieran ser remitidos, ¿no?, los 5 mejores al Congreso, y cumplieron en el tiempo previsto. Es increíble que no se haya logrado todavía seleccionar de los 5 candidatos a quien va a ser el fiscal general y el fiscal general adjunto. ¿Hacia dónde recae la responsabilidad cuando no hay un consenso de la clase política, abogada? Mire, recae sobre aquellos que no logran el consenso. En este caso, yo estoy siguiendo con bastante interés esta noticia porque creo que
la institución como el Ministerio Público merece, ¿no? Merece tener una estabilidad, y más todavía en un país como Honduras, que está a la espera de la llegada de la Sisi. Entonces, ¿sobre quién recae? Definitivamente sobre la clase política. Estaba escuchando los argumentos de los diputados que han presentado, un grupo ha presentado dos propuestas, un fiscal general y un fiscal general adjunto, pero no se llegan a los consensos, porque lo que se estila aquí es que la terna o el grupo o la propuesta que presenta el partido de gobierno es la que debe aceptarse. Y entonces seguimos con esto, con el mismo problema que viene arrastrando Honduras, que se ha politizado la elección, que lo que se busca es que el partido de gobierno señale a su fiscal general, proponga a su fiscal general y que él sea elegido. Y como varias veces lo hemos dicho, que es necesario que quien ejerza este delicado cargo de fiscal general sea una persona idónea, sea un gerente público, sea un funcionario independiente totalmente, para poder revertir esas altas cifras de impunidad que tiene hasta ahora Honduras. Sí, al estar empantanado este proceso, ¿cuál es el mensaje que deja a nivel internacional la clase política de Honduras? Bueno, sencillamente que no hay un verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción, que es lo que hacia afuera se ha lanzado como mensaje, ¿no? Que se quiere luchar contra la corrupción, pero el verdadero compromiso se demuestra con hechos. Entonces, hacia afuera lo que vemos es que si hay 5 candidatos y no es posible lograr consensos a nivel político, significa que no hay voluntad para elegir al verdadero fiscal general que necesita Honduras. Verdadero o verdadera, ¿no? Porque hay allí también una candidata, una dama, que igual está dentro de los 5 mejores calificados. Sí, ¿cómo se ve afectado? Bueno, parte de las declaraciones, una amplia entrevista que realizaron los colegas de la HRN con la última vocera de la MASI, la doctora Ana María Calderón. Recuerde que el vocero durante prácticamente el 70-80% de la permanencia de la misión en el país fue el doctor Juan Jiménez Mayor, y cuando este abandonó el país, pues asumió la doctora Calderón. Bueno, esperemos a ver qué pasa con este tema de la Fiscalía en el Ministerio Público. Hay estiras y encoges entre los diputados, nadie quiere ceder en sus propuestas, ya estamos sobre 10 días y no se elige. Mientras tanto, el Ministerio Público parece estar acéfalo, porque lo que menos hace, como lo ha hecho en los últimos 5 años, es nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Un Ministerio Público increíblemente complicado, conflictivo y sin resultados positivos para el país. Bueno, vamos a otros temas. Mira, aquí el problema de la política. Hay mucha violencia política en el país y hay mucha victimización política también. Y el problema es que los que hoy están en oposición dicen ser perseguidos, y los que hoy están en el gobierno, cuando eran oposición también decían ser perseguidos. Y en estas redes sociales se dice de todo, se habla de todo y se cuestiona de todo. Y entonces ahí surge la violencia política, como este tuit que le voy a mostrar de la doctora Johanna Bermúdez, en el sentido de que ha publicado la doctora Bermúdez en su cuenta de Twitter, había publicado un tuit o una publicación en la que decía que es lamentable que la polarización política, la falta de soluciones, el desempleo, la falta de educación, salud, desplazamiento forzado, pero sola inseguridad ciudadana y jurídica, débil Estado de Derecho, y haya aumentado la inseguridad. Pero quien le respondió fue el doctor Diego Sánchez, ¿verdad? No lo voy a leer ese tuit, usted léalo por su propia cuenta. Yo no voy a leer el tuit que cita el doctor Sánchez, quien ocupa el cargo de director del Instituto del Diabético. Pero a donde quiero ir yo es a evitar la violencia política, Estamos entrando en una campaña electoral. Bueno, Xiomara Castro asumió el gobierno y ya estábamos en campaña electoral. Es increíble lo que está pasando en el país.
Xiomara Castro asumió y ya estábamos en campaña en el oficialismo y en la oposición. Entonces, cuando estamos en campaña política, a los que hoy están en oposición se les olvida que cometieron errores terribles en el pasado. Y los que hoy están en el gobierno se les olvida que están haciendo lo que en su momento cuestionaron. Entonces, ni uno ni otro tiene altura moral, altura cívica, altura política para cuestionarse. Pero cuando se dan esas cosas en las redes sociales, lo que provocan es la violencia política, la animadversión de la gente hacia la política y exacerban los ánimos de los activistas. Marlon Escobar y la doctora Johanna Bermúdez. Gracias, muy buenas tardes, licenciado Aldo Enrique Romero, y precisamente ante ese tuit que lamentablemente pues no nos podemos referir en televisión porque son palabras muy despectivas contra la diputada Johanna Bermúdez, que precisamente me acompaña en este momento porque pues hoy está siendo víctima de violencia política. ¿Qué opina al respecto de esto? Primero, realmente condenamos todo tipo de violencia, más hacia las mujeres que en forma valiente hemos salido a defender la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de Honduras. Y más aún es condenable cuando la violencia viene de la boca de un funcionario público. En este momento, cuando necesitamos como hondureños que los funcionarios públicos estén con todas sus energías enfocados en resolver los problemas que en este momento tiene ahogado el país. No hay insulina. Los pacientes con diabetes siguen muriendo porque no hay insulina. No hay medicamentos en Honduras. Tenemos pacientes con cáncer, con insuficiencia renal, que siguen todavía muriendo. Las mujeres nos están asesinando únicamente por pensar diferente. Las empresas hoy están cerrando. ¿Cuántos empleos se han generado hasta hoy? ¿Y cuánto desempleo actualmente hay? Cuando en este momento necesitamos resolver el tema de la empleabilidad, de la generación de empleo a nuestros jóvenes, hoy por pensar diferente, ante la falta de argumentos, somos agredidas. No nos van a callar. Honduras necesita de hombres y mujeres valientes que con honestidad, con transparencia, podamos seguir alzando la voz por defender la libertad, la vida de este país. Diputada, le consulto, ¿qué decirle al director del Instituto del Diabético? ¿Algunas medidas que usted va a tomar en contra de estas expresiones hacia su persona? Bueno, en realidad también nuestros abogados ya tomaron la información respectiva. Indudablemente yo trato de no enfocarme ni tampoco distraerme en gente o acciones que no valen la pena. Creo que nosotros estamos enfocados como mujeres legisladoras a seguir construyendo, alzando la voz para que el Congreso Nacional tenga una agenda legislativa enfocada en resolver los problemas de este país. Y seguimos alzando la voz para que el Poder Ejecutivo utilice todo el odio, toda la difamación, toda la energía, todo el tiempo que pierden, se enfoquen en resolver los problemas que este país tiene ahogado. Nosotros estamos convencidos que el amor, la honestidad, el compromiso, la transparencia es 1000 veces más fuerte que el odio que ellos irradian. Seguimos trabajando por Honduras. Honduras necesita hombres y mujeres valientes y seguimos alzando la voz gritando alto a la violencia y condenamos todo tipo de violencia, más cuando vienen de la boca del gobierno. Bueno, muchas gracias a la diputada Johanna Bermúdez. Estas son sus declaraciones en relación a estas agresiones políticas que han surgido por parte de uno de los funcionarios públicos, en este caso el director del Instituto del Diabético. Compañero Aldo Enrique Romero, con este contacto yo retorno con usted a los estudios de Noticieros Hoy Mismo. Bueno, gracias a Marlon Escobar, y es lamentable que en medio de tanta situación que está viviendo el país tengamos que estar involucrados en dimes y diretes de políticos que andan buscando llevar cada quien agua para su molino. Merlin Aguigure es defensora de los derechos de las mujeres y con quien hemos tenido la oportunidad de dialogar en múltiples ocasiones. Merlin, a mí me gustaría una opinión reflexiva de su parte en relación a casos como este, y luego tengo una pregunta muy puntual para usted de qué se puede hacer para evitar casos como este de violencia política. Pero en primera instancia, gracias por atendernos y una reacción de lo que está pasando con estos encontronazos que se dan en redes sociales, que ya
subidos de tono, ¿verdad? Se suben de tono y que dan mucho que pensar o que alarmarse. Merlin. Buenas noches, Aldo. Un gusto saludarle. Gracias por esta oportunidad. Mire, yo puedo tener cero afinidad política con la diputada Bermúdez, porque ella misma ha expresado frases groseras contra otras mujeres, pero nada, absolutamente nada justifica la forma en que es tratada por el director del Hospital del Diabético. Creo que por el hecho de ser personas y seres humanos, nadie merece ser tratado de esa manera. Y me parece muy bien, y ojalá que no solo sea una declaración de la diputada Bermúdez, el hecho de que sus abogados están tomando cartas en el asunto, porque eso en el Código Penal está considerado como violencia contra las mujeres. Así que espero que desarrollen el proceso, la denuncia legal correspondiente para que se desarrolle el proceso contra este funcionario que no debe jamás referirse a una mujer ni a ningún ser humano como lo ha hecho en esta red social. Y fíjense que yo comparto con usted en ese sentido, que a veces las mismas mujeres que están en política publican algunos mensajes que también van un poco pasados de tono. Pero en un país como este, en donde la violencia contra la mujer está bien arraigada y en donde un acto de violencia contra la mujer está simplemente a un paso, es preocupante este tipo de situaciones. Claro que es preocupante porque no sabemos quiénes son los seguidores del doctor, no sabemos qué reacciones pueda provocar y en otros países ya hemos visto cómo seguidores de determinados generadores de opinión pública toman partido en el asunto y cobran venganzas bastante feas. Ojalá no lleguemos nunca en nuestro país a eso. Por eso es que es importante que la doctora y sus asesores tomen las medidas que corresponden para sentar un precedente y que no queden estas expresiones únicamente en la red social con las condenas o las alabanzas que puedan tener de parte de seguidores de un lado o de otro, para que pueda la ley actuar conforme a lo que el Código Penal establece. Pero es que además hay también, Aldo, ahí en el mismo Código Penal no solo el tema de violencia contra las mujeres, sino también hay en el Código un artículo que se refiere al tema del respeto a las autoridades. Y nos guste o no, pues la diputada Bermúdez es una diputada del Congreso Nacional y es una autoridad en el país y por lo tanto merece respeto. Así que esperemos que se sienta el precedente para evitar este tipo de cosas y que trascienda a otros niveles de exacerbación de la violencia. Bueno, Merlin, le agradezco mucho y le prometo que en otra ocasión vamos a hablar de cómo buscar estrategias para limitar la violencia política, para no llegar a niveles como los que se ha llegado en Argentina y en Ecuador, particularmente con mujeres en política, que está viéndose bastante presencia de mujeres en política y que hay que evitar que esa violencia digital llegue a la campaña política. Le agradezco mucho. Buenas noches. Gracias a Merlin Eguigure con nosotros sobre este tema de la violencia política contra las mujeres, que definitivamente hay que ponerle atención. Y no solamente contra las mujeres, hay violencia política en la red social y particularmente en esta X, que es el basurero digital de las redes sociales. Pausa y volvemos. Ramón Zelaya acompañó a representantes del Grupo Intur y la Alcaldía Capitalina celebrando a los niños de Tegucigalpa. Con una mega celebración, cientos de niños se reunieron para disfrutar de juegos, comida y la diversión que llevaron payasitas y la deliciosa comida que aportó el Grupo Intur para festejar a los menores en el Día del Niño. Hoy estamos celebrando el Día del Niño aquí en este predio de la alcaldía. Estamos llevando sonrisas y alegrías a más de 800 niños que los acompañan junto a sus familiares, ¿verdad? Siendo alrededor más o menos de 1.500 personas hoy en día. La alcaldía capitalina
no escatimó esfuerzos para que esta celebración fuese del agrado de la gente menuda que celebró a lo grande el Día del Niño. Hemos determinado, como el año pasado igual, compartir con los niños y niñas de la capital en el marco del Día del Niño, celebrar junto a ellos, haciendo globos, piñatas, compartiendo con alimentos, que agradezco a Grupo Intur por esta colaboración valiosísima de donarles el alimento para hoy proveerle a más de 1000 niños en esta celebración. Los niños que asistieron a esta actividad no podían ocultar su felicidad de poder participar en un festejo donde las sonrisas y los juegos estuvieron a la orden del día. Hoy estaba divertido todo, me gustó, los saltarines, la comida, todo me gustó mucho. Muy bien, sobre todo las comidas, las participaciones y los juguetes y todo. Una vez más, Grupo Intur volvió a conectar con la sociedad, demostrando que se pueden cambiar vidas. En esta oportunidad, apoyando una celebración para los más pequeños de la casa. Ramón Celaya, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, y estas son imágenes de la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Democracia, que está ya en el departamento del Paraíso y hace su recorrido. Este recorrido que hace tradicionalmente desde 1964 por las 5 repúblicas, recordando y viviendo el máximo sueño de nuestro prócer unionista Francisco Morazán. Con estas imágenes concluimos, gracias por su sintonía. Mañana, hoy mismo, edición dominical y por la noche después de Fútbol a Fondo, 30:30.